Bienvenidos a un episodio más sobre el español de América. En esta sesión vamos a hablar del comentario morfosintáctico, cómo enfocarlo, cómo hacerlo y sobre todo qué pautas hay que seguir para tener un comentario que sea significativo, que sea completo y que vaya a lo esencial del documento en lo que se refiere a las características morfosintácticas. Como ya he comentado en otras ocasiones, el comentario de texto tiene que tener necesariamente una introducción y una conclusión. Yo sé que muchas veces cuando vamos a hacer un comentario de texto, pues nos lanzamos hacia el texto para ver cómo es, etcétera, y está bien, es así en el borrador, pero a la hora de organizar un comentario que se vaya a hacer para algún ejercicio, para un examen, para un trabajo de investigación, etcétera, pues ese comentario tiene que estar precedido de una introducción y termina con unas conclusiones que de alguna manera están vinculados. Vamos a verlo aunque sea brevemente. Esta introducción tiene que hacer referencia a las características generales del documento. Es decir, si yo voy a hacer un comentario estrictamente morfosintáctico, porque sea la finalidad del comentario que tengo por delante, eso no quita para no hacer unas características generales del documento que se refieren fundamentalmente a los siguientes parámetros. En primer lugar, todo lo que pueda saber sobre la fecha del documento, la fecha en que se hizo, si es posible el día concreto, por lo menos el año o en fin, la etapa. Hay documentos antiguos que no es posible precisar la fecha y los documentos recientes no suelen tener ese problema. Pero incluso piensen ustedes que si hacen un comentario de una obra literaria, a lo mejor toman como fecha la fecha de publicación, la primera publicación, pero muchas veces entre la fecha de creación y la fecha de publicación puede haber una distancia significativa, puede haber retoques del autor en ediciones posteriores, etc. Es decir, la fecha precisa o aproximada es un punto de partida porque inmediatamente, no solo por el valor de la fecha en sí, sino porque eso nos sitúa en una sincronía lingüística precisa. También todo lo que sepamos del autor. A veces sabemos el autor específico, concreto, lo podemos identificar, sabemos quién es en definitiva. Otras veces sabemos el autor, pero no sabemos quién es, sobre todo en un documento de archivo, por ejemplo, ¿no? Si no es un personaje importante, quizás no tengamos mucha información. A veces el documento pertenece a una serie, a un expediente, y entonces podemos saber algo más del autor, no por el documento en sí que tenemos que analizar, sino por el contexto en el que ese documento está guardado. Y en otras ocasiones no lo sabremos. Entonces, simplemente podremos atender, en el caso de que sea un documento histórico, manuscrito, por ejemplo, podemos por lo menos indicar si es quien escribe o no, si el texto está firmado, si el documento está firmado, podremos ver si el documento es autógrafo o heterógrafo, es decir, si está hecho por la misma mano o por distintas manos. Una persona, por ejemplo, hace el documento y la otra simplemente se limita a firmar. En fin, esto hay que tenerlo en cuenta, no vaya a ser que atribuyamos a un autor que simplemente firma datos, características, rasgos que realmente no tienen que ver con su forma de escribir, si supiera escribir, o en definitiva con su forma de hablar. El tipo de texto nos ayuda mucho a enfocar el comentario, porque evidentemente, aunque poniéndonos en la situación en la que estamos en este vídeo, ¿no? El objetivo es hacer un comentario morfosintáctico. Aunque yo tenga ese objetivo, no es lo mismo cuando estoy trabajando con un documento periodístico, cuando estoy trabajando con una novela, con un documento histórico, con un texto oral, etc. Es decir, el tipo de texto ya me invita a pensar en una serie de características que pueden aparecer o que no. También hay que tener en cuenta que en la fecha no solo hay que indicar la data, es decir, el día, si es posible, mes y año en que se ha hecho un documento, sino también la fecha tópica, el lugar, ¿no? Por lo cual, al identificar el tipo de texto y cotejarlo con la fecha y el lugar, pues me sirve para enfocar qué tipo de documento tengo por delante, cuáles son sus características esenciales a priori.
a priori, y aquí no me debo dejar engañar. Es decir, cuando yo me enfrento a un texto, por ejemplo, literario, que sé que es de un autor de la novela de la tierra americana, por ejemplo, ¿no? De esa perspectiva y tal, yo sé que van a aparecer una serie de personajes, yo sé que esa novela de la tierra tiene parte de una serie de planteamientos y por lo tanto sé que va a aparecer el indio, sé que va a aparecer el indio como elemento perteneciente a una determinada clase social, sé que puede haber una distancia lingüística entre el indígena y el personaje que no es indígena. Yo puedo asumir una serie de características a priori por el tipo de texto. Y además, si sé que es un fragmento de una novela de la tierra situada en Perú o en Bolivia o en Argentina, pues ya sé lógicamente que las características, las peculiaridades lingüísticas pueden ser diferentes. Todo lo que podamos averiguar sobre el documento nos permite crear, diseñar como una especie de coordenadas en las que podemos encajar nuestro comentario. Pero ojo, esas coordenadas son orientativas, en absoluto son esclavizantes, es decir, no tenemos por qué empeñarnos en que vayan a aparecer una serie de rasgos en el comentario que quizás no aparezcan. A lo mejor, siguiendo con el ejemplo de la novela de la tierra, yo espero un texto de unas determinadas características lingüísticas y el fragmento que tengo por delante no las evidencia. Es decir, esas coordenadas son unas líneas, unos indicadores que son muy útiles, pero que no nos restringen, es decir, debemos manejarnos con cierta libertad a través de ellas. En primer lugar, vamos a abordar lo que es la descripción de un fenómeno o de un grupo de fenómenos. Y para esto hay otro vídeo específico, pero simplemente voy a recordar que de cada uno de los rasgos que vamos a ver, de cada uno de los elementos en los que yo estructure mi comentario, voy a hacer una breve explicación teórica del fenómeno, en qué consiste en líneas generales ese fenómeno desde el punto de vista teórico, situándolo respecto a las coordenadas de la norma de una época o de la norma específica de una determinada zona, sobre todo en la medida en que yo sepa de dónde es el texto, ¿no? Cuál es su lugar de ejecución. Tras la breve descripción del fenómeno, realizo una ejemplificación sobre el texto. Esa ejemplificación puede ser más o menos exhaustiva, eso depende del enfoque del comentario. Si el texto es breve, pues evidentemente podemos ser exhaustivos. Si estoy haciendo una ejemplificación de una novela entera, pues evidentemente no hay que ser exhaustivo. Simplemente se ejemplifican utilizando aquellos casos más relevantes, los que presenten variantes, los que presenten distintos contextos, etcétera, ¿no? El fenómeno debe estar caracterizado y valorado. Es decir, un fenómeno lingüístico, sea del plano que sea, de pronunciación, morfosintaxis, léxico, puede tener una explicación teórica, una explicación diacrónica, una explicación actual, pero evidentemente en la medida en que yo voy cerrando el foco y viendo que es un texto actual, que es un texto de una determinada zona geográfica, de un determinado país, yo puedo valorar y caracterizar ese fenómeno. Puedo saber que ese fenómeno es propio de una clase social alta, media, de un hablante popular, que ese fenómeno es un tópico y está caracterizando a un personaje, que es un fenómeno que no tiene ninguna especial implicación sociolingüística porque es vertical, es decir, es propio de cualquier hablante, no importa el nivel sociolingüístico de una determinada zona geográfica, etc. Caracterizar el fenómeno y valorarlo. En la valoración es interesante afinar en la medida de lo posible, porque las valoraciones de los fenómenos me van apuntando al final, a las conclusiones, es decir, a qué tipo de texto, qué tipo de autor, qué tipo de lengua tengo por delante en este comentario. Como ya me han oído ustedes en otros vídeos, no hay un esquema de comentario de texto y realmente cada cual debe
yo creo que debe adaptar a su formación, a sus intereses, etcétera, el enfoque del comentario de texto de lo que sea. En este caso estamos en el comentario morfosintáctico. Para este apartado, para el apartado morfosintáctico, yo planteo una división muy tradicional, pero que tiene una cierta efectividad, es decir, sobre todo nos permite ordenar el comentario y a partir de ahí cada cual dará prioridad o pondrá el foco en aquellos elementos que le resulten muchísimo más significativos. Básicamente vamos a hablar en el paradigma nominal respecto a los rasgos de género y número, y en el caso del número pues teniendo en cuenta la concordancia. En el caso del género vamos a ver todas aquellas diferencias respecto al uso de género o a la marca de género que se puedan detectar, tanto porque sean formaciones de tipo popular como porque sean sustantivos que se crean con una marca de género distinta. El castellano, el español, tiene una marca de género femenino, la que termina en A, y un género no marcado que es la terminación en O. Evidentemente, en el caso de muchas palabras, hay un doblete, una doble estructura para marcar el masculino y para marcar el femenino, pero en otros casos no. Y en esos el hablante popular se siente con bastante libertad para recrear la forma que le falte. Palabras como hipócrita, que tienen una forma única, el hablante popular puede sentir una discordancia al decir un hombre hipócrita, porque el hablante popular le gusta la regularidad. Entonces, si es un hombre, tendrá que ser hipócrita. Muchas de estas formaciones empiezan siendo promovidas por hablantes populares y finalmente se generalizan en la lengua, pero hay que estar atentas a ellas, sobre todo cuando manejamos textos que pertenecen a otra referencia normativa, que siguen otra referencia normativa, que pertenecen a otro país, a otra zona del gran mundo hispanohablante o pertenecen a un rango de habla popular, porque el hablante popular, como digo, no tiene reparos en crear a veces la forma que siente que debería corresponder, ¿no? Que sería la adecuada. Por otra parte, hay veces que la propia lengua, la propia evolución lingüística ha ido creando formas en unas zonas en masculino y en otras zonas en femenino para el mismo significado. En español tenemos una forma muy fácil y cómoda de crear sustantivos a partir de los participios, son los sustantivos posverbales. El vuelto o la vuelta es una elección distinta para muchos hablantes de español. Yo diría la vuelta, el dinero que me dan cuando pago de más y evidentemente sobra dinero, pues me dan la vuelta. Pero en otras zonas del mundo hispanohablante esto es el vuelto. Realmente no hay una diferencia de significado, lo que hay una diferencia simplemente es en la forma, en la marca de género asignada a este sustantivo posverbal. En otros casos, esa diferencia de masculino o femenino sí comporta una diferenciación semántica, pues el uso chileno de el pelambre o la pelambre es un uso completamente distinto. El pelambre es yo diría el chismorreo, es decir, el cotilleo, hablar de otras personas, mientras que la pelambre hace referencia al pelo del animal. En este caso sí, masculino o femenino tienen una diferencia semántica. Incluiríamos también en este capítulo el uso de masculinos con valor genérico. Me refiero a aquellos casos en los que se hace una concordancia en masculino, es decir, utilizando la forma no marcada del español precisamente para indicar o para hacer referencia a una situación en la que se puedan ver implicados hombres y mujeres, ¿no? Un caso que suelo poner como ejemplo de esto y que lo escuché en una reivindicación de las madres de la Plaza de Mayo fue las madres como nosotros. Y se pensaría que madre requiere la concordancia en femenino y es así, porque madre es un sustantivo femenino, las madres como nosotras. Sin embargo, estas señoras perfectamente cultas decían las madres como nosotros.
Y el significado es mucho más amplio que el que complementa a madre. Es decir, lo que estas señoras querían decir, porque era una frase así como las madres como nosotros nunca harían, es las madres como nosotras y cualquiera que estuviera en nuestro lugar. Entonces tiene esa amplitud semántica que le lleva a utilizar un complemento de pronombre en masculino en lugar de el esperado que sería el femenino. En el mundo hispanohablante en general lo hacemos muchas veces cuando una mujer dice uno no sabe qué hacer ante estas circunstancias. Es decir, no digo una siendo mujer, sino uno, porque lo que quiero decir es que yo no lo sé hacer ni cualquier otra persona que estuviera en mi lugar. Es igual que sea hombre o mujer, ¿no? Por lo tanto, la concordancia masculino es más amplia, es la no marcada en español y por lo tanto la que se siente como más adecuada para este tipo de mensajes, ¿no? Para este tipo de contextos. Finalmente, como estamos hablando de comentarios de textos y fundamentalmente me oriento hacia el comentario de texto histórico o hacia el comentario de texto americano, de textos hispanoamericanos, pues hay que tener en cuenta que podemos estar ante interferencias de sustrato o de contacto lingüístico. Y en este caso, algunos autores conocedores bien de lenguas indígenas han señalado y han recogido muchos casos en los que la lengua de sustrato o la lengua con la que todavía está en contacto el español, porque son sociedades en las que hay cierto grado de bilingüismo, pues los hablantes tienen dificultades para utilizar el género simplemente porque a lo mejor la que es su lengua materna, la lengua indígena, no tiene clara esa diferencia de género o no tiene una diferenciación de género como la que tiene el español y por lo tanto se producen interferencias. Rocío Caravedo lo señala para el caso de los hablantes de quechua, bilingües o con cierto contacto de quechua y por ejemplo Germán de Granda lo señala para los hablantes de las zonas de guaraní, donde él utiliza este ejemplo, ríos profundas, tomado de unas encuestas, ¿no? Ríos acabado en masculino plural, profundas acabado en femenino, simplemente porque el guaraní tiene unas marcas muy inestables para el género, no hay una clara equivalencia. Además, hay que contemplar el número. El número tiene sobre todo dos peculiaridades que pueden aparecer, sobre todo si estamos ante textos orales, se puede ver la influencia en el caso de que se produzca la pérdida de la S final. La S implosiva, sobre todo la S final de palabra, tiene una especial relevancia porque en aquellos lugares del mundo hispánico donde se pierde la S, estos hablantes de español tienen que recurrir a otros procedimientos para marcar el plural. Por ejemplo, la pérdida de la S final provoca que aparezcan más numerales, que el hablante utilice más numerales, ¿no? más elementos léxicos, gramaticales que marcan el plural. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor él lleva la pronunciación de la S a grado cero fonético y la pronunciación también de la N. Entonces en una frase como las cosas están buenas, que diría un hablante con la S implosiva y la nasal final, pues queda como la cosa tan buena, donde la única marca puede ser la N o no, caso de que el hablante pierda también esa consonante en posición final. Debemos atender a estos casos. Si hay pérdida de la S implosiva, puede haber otros mecanismos morfosintácticos o léxicos que se pongan en marcha para dar esa información de plural y luego tenemos que tener en cuenta también usos populares del plural. Es especialmente significativo el caso de los plurales en ses del tipo cafeses, pieses, creados por el hablante popular y muchas veces vinculados a esa pérdida de la S final. Y además la marca de número hay que observarla no solo en la palabra, sino en la concordancia. Hay que observar
si la concordancia se hace entre todos los elementos que tienen que concordar en español, los elementos de un sintagma, o también si se produce concordancias adecuadas entre el complemento y el pronombre que sustituye al complemento, caso del complemento directo o del complemento indirecto. En este caso, este es un rasgo muy característico de muchas zonas americanas y propio muchas veces de hablantes cultos, donde se asigna al complemento directo la marca que debe ser del complemento indirecto, porque este es el que realmente va en plural. Ocurre sobre todo cuando se sustituyen los complementos por pronombre, una expresión del tipo se los dije a ustedes, ¿no? Se sobreentiende. La S debería estar en se, pero como no existe un plural ses, el hablante siente que tiene que marcar el plural en algún sitio y se lo coloca al pronombre lo de complemento directo. Dije esto a ustedes sería se lo dije. Sin embargo, muchos hablantes americanos, hablantes cultos, utilizan se los dije. Y una segunda característica de la concordancia que podemos encontrar es la decisión de hacer una concordancia en singular o en plural. Cuando en español varios individuos realizan una acción con un objeto o con un elemento, por ejemplo, pido que el alumno levante la mano, ¿no? Si tengo que decirlo en plural, los alumnos levantaron la mano. Esa es la preferencia de concordancia que tiene, por ejemplo, el español peninsular. Pero para otros hablantes de español, la concordancia correcta sería el plural. Los alumnos levantaron las manos. Y para mí tendría un significado distinto, porque esa expresión para mí querría decir que los alumnos levantan las dos manos, y en absoluto es lo que quiere decir un hablante mexicano, por ejemplo, cuando utiliza ese tipo de concordancia. Los alumnos levantaron las manos, quiere decir que cada alumno levantó una mano, exactamente igual de lo que yo digo en singular. Los alumnos levantaron la mano. Evidentemente, estos son tendencias que están dentro de la lengua, preferencias, y realmente no estamos moviéndonos en el ámbito de lo correcto o incorrecto, simplemente en el ámbito de lo descriptivo. Es decir, vinculo esto a lo que he dicho antes. Cuando encontramos un fenómeno, ese fenómeno hay que caracterizarlo, hay que describirlo y hay que valorarlo respecto a la norma a la que se ajuste el texto, respecto a la zona geográfica, a la época, etc. Es decir, no es posible plantear un análisis de cualquiera de estos fenómenos sobre un texto histórico, pero referido a parámetros actuales. No. Evidentemente hay que analizarlo respecto a los parámetros de la época, aunque a mí me puedan llamar la atención en la medida en que se diferencian de la norma actual. El análisis debe ser respecto al ámbito, a la época histórica en la que se sitúa el texto que tenemos entre manos. La formación de palabras es un capítulo extenso y apasionante, muy rico siempre que trabajamos en el ámbito del español americano, y es un aspecto de la formación, de la composición de palabras. En este sentido puede comentarse dentro del comentario morfosintáctico, o puesto que es formación de palabras, se puede insertar dentro de lo que es un comentario léxico. En cualquier caso, lo dejo aquí planteado y le dedicaré un vídeo expresamente a la formación de palabras. Simplemente ya en función de las preferencias se puede encajar. Hombre, personalmente yo, si hiciera un comentario solo morfosintáctico de un texto, sí que incluiría esto dentro del comentario morfosintáctico. Si estoy haciendo un comentario completo de todos los aspectos de un texto, pues quizás me siento más cómoda incluyendo dentro de la formación de palabras. Pero al ser una cuestión morfológica, está aquí encajado perfectamente.
Y en el aspecto de la estructura, de la estructura de la oración o de la frase, yo recomiendo descomponer, es decir, hacer por una parte la estructura del sintagma nominal y sus componentes, por otra parte la estructura del sintagma verbal y sus componentes, y finalmente atender a esa unidad superior que es la frase, la oración o incluso el texto, el párrafo, si es que se ve procedente, ¿no? Depende del tipo de texto, de la época, del enfoque que le queramos dar, etc. Dentro de la estructura del sintagma nominal, pues es conveniente atender a los artículos y determinantes, revisar todos aquellos usos de los artículos, de los determinantes, de los demostrativos, etcétera, que acompañan al sustantivo, también de los cuantificadores, numerales, y tratar de ver divergencias. Y señalo aquí simplemente un rasgo, el artículo antenombre propio, para recordar que tenemos que valorar el uso de un determinado fenómeno según la norma a la que se ajusta ese texto. El uso del artículo ante el nombre propio puede ser un rasgo profundamente popular o un rasgo perfectamente culto. Depende de a qué norma pertenezca el texto que estamos analizando. Por ejemplo, pues en hablas andaluzas, en el español de Andalucía es un fenómeno popular o hay que tener mucha confianza para decirlo, y en el español hablado en Cataluña es un fenómeno perfectamente normal y propio de hablantes cultos. Entonces, ahí hay una diferencia en cuanto al uso que hay que tener en cuenta. Hay que decir, hay que valorar el fenómeno, hay que describirlo, hay que explicarlo y hay que valorarlo conforme al parámetro sociolingüístico que esté conformando el tipo de texto. El uso de los pronombres en toda su extensión es un capítulo muy interesante porque aquí tendremos que comentar muchísimos fenómenos que se refieren con presencia o ausencia de pronombres, con duplicaciones de pronombres y también con la presencia del pronombre y del complemento correspondiente, ¿no? Es decir, puede haber casos de repetición de pronombre y complemento. Su casa de usted, el pronombre posesivo y la estructura del complemento. Y como comentaba antes, describimos y además valoramos si es su casa de usted es una expresión redundante, ¿no? Con duplicación del pronombre y el complemento por ambigüedad o por excesivo valor referencial de la forma su, y podemos explicarlo perfectamente para aquellos hablantes que utilizan usted y no vosotros, o no, o si es simplemente un énfasis puntual de un hablante de español o de un escritor que quiere indicar o ponderar un ofrecimiento, por ejemplo, su casa de usted, ¿no? Pronombres, tanto la cuestión formal, si se adaptan a las formas actuales del pronombre, como la presencia, ausencia y duplicaciones. Los pronombres tienen que ver y mucho con las fórmulas de tratamiento, que también son un gran apartado. Un gran apartado porque las fórmulas de tratamiento están vinculadas directamente a una sociedad y por lo tanto dentro de un texto tendremos que comentarla en muy estrecha relación con la sociedad que refleja ese texto. Y en este caso las fórmulas de tratamiento dependen también de una determinada sincronía. Las fórmulas de tratamiento que actualmente se utilizan en Madrid no son las mismas que las que actualmente se utilizan en Buenos Aires. Es decir, hablando en un diálogo entre un hablante bonaerense y un hablante madrileño, estarán utilizando fórmulas de tratamiento distintas o tendrán en su cabeza un esquema de fórmulas de tratamiento completamente distinto. Bueno, eso no es nada negativo en absoluto, forma parte de la riqueza del español y hay que analizarlas tanto en su perspectiva histórica, en su evolución. Pues no sé, por ejemplo, aparece usted, pues una cosa es decir cómo hemos llegado a tener una forma
para tratamiento, que es usted, de dónde procede, etcétera, y aparte valorarla. ¿Y es usted qué significa? ¿Confianza o respeto? ¿Con quién se usa, etcétera, ¿no? O sea, suponiendo que signifique respeto, pues si se usa como tratamiento de respeto, ¿quién es el que recibe ese tratamiento, ¿no? Todo eso tiene muchísimos matices sociolingüísticos. Hay que ponderar y mucho. Las fórmulas de tratamiento son un capítulo realmente apasionante y amplio en el que igual que en la estructura morfosintáctica de la palabra, no voy a detenerme, simplemente lo dejaré para un próximo episodio en plan monográfico. Y cuestiones relacionadas con el sintagma verbal, todo lo que contiene el sintagma verbal, bueno, excepto aquellas estructuras de sintagma nominal que ya hemos analizado, ¿verdad? Dentro del verbo hay que ver tanto el análisis de los tiempos verbales, como la estructura o el uso de otras expresiones que evitan el tiempo verbal. Me refiero a que tengo que analizar por una parte pues si el uso de los pasados, del subjuntivo, de los elementos de la conjugación corresponden con la norma de la sincronía del texto o no. Es decir, por ejemplo, si hay un uso preferente del indefinido y no del pretérito perfecto, ¿no? Una ausencia del pretérito perfecto en beneficio del indefinido. Si las formas del subjuntivo, por ejemplo, en ra o en se, amara, amase, si el texto tiene una preferencia por una o por otra. También la estructura del propio verbo. Si atendemos a los verbos reflexivos y pronominales, en el mundo hispanohablante vemos que hay zonas en las que los verbos son pronominales, soñarse, y en otras no, soñar. Y no, insisto, no estamos hablando de error, estamos hablando de variedad. También hay usos de formas no personales del verbo, es decir, el uso de los gerundios, de los participios, pueden tener valores completamente distintos, y del imperativo, por ejemplo, ¿no? No solo el valor que tenga, sino el uso es real o no. Hay un mayor uso de imperativos, por ejemplo, en el español de España que en el español americano, ¿no? Y también atender a esas perífrasis verbales o a esas expresiones perifrásticas que sustituyen a un tiempo verbal. El español puede expresar, por ejemplo, un futuro con el futuro, cantaré, o con una perífrasis verbal, voy a cantar. Todo ello tiene matices semánticos interesantes, pero además esas perífrasis verbales pueden ser distintas para otro hablante, o una perífrasis de futuro, por ejemplo, puede estar construida con gerundio y no con ir a más infinitivo, como sería la que acabo de poner como ejemplo, o con expresiones perifrásticas más complejas. Todo ello, insisto, forma parte de la riqueza y de la variedad del español. Atendiendo a los complementos y pronombres, pues también hay que marcar la presencia o ausencia de pronombres complementos que son esperables, es decir, un verbo transitivo que requiere complemento directo y en los que en la estructura echamos en falta la presencia del complemento o del pronombre. Por otra parte, también podemos encontrar repeticiones de pronombres y complementos, y en muchos casos también duplicación del pronombre, en expresiones como se lo voy a dárselo, ¿no? Que pueden ser por valor enfático, puede ser una construcción habitual en el hablante. Los complementos tienen además en español una colocación bastante libre, es decir, el hablante puede, en función de carácter enfático, de focalización, cambiar el lugar del pronombre, pero también puede ser significativo detectar tendencias en un determinado texto. En el capítulo de adverbios y construcciones adverbiales tenemos que atender tanto a formas adverbiales propias como a usos que sean diferentes. Hoy tenemos en el español de España bastante uso de la forma allá, pero allá
hasta hace un par de décadas era considerado prácticamente un arcaísmo en el español peninsular. Las formas de los adverbios en español eran aquí, ahí y allí, y allá era muy poquito utilizado. Hoy se ha recuperado el uso, pero bueno, sería un valor, un uso más propio del español americano hace unas décadas de lo que es ahora. Hay que atender también a la forma que tenga el adverbio, porque en las hablas americanas el adverbio puede recibir, por ejemplo, el diminutivo, cosa que para el hablante peninsular es bastante selectivo. Podemos decir prontito, pero no decimos ahorita. Y sin embargo ahorita, ahoritita o ahoritica, pues está a la orden del día, por ejemplo, de un hablante mexicano, ¿no? Insisto, riqueza, variedad, posibilidades de formar palabras en el español y en este caso del uso de los diminutivos. Los usos del adverbio pueden ser caracterizadores de un texto por el texto en sí o porque es propio de una determinada zona geográfica. Por ejemplo, el uso focalizador de un adverbio puede ser característico simplemente de un texto o ser un uso reiterativo propio de un determinado hablante, ¿no? Pues por ejemplo las hablas nicaragüenses utilizan con valor focalizador el adverbio ahí con mucha frecuencia, quizás más que la de los hablantes panameños, ¿no? Por ejemplo, estos son pautas que hay que observar en el texto y explicar y describir. En ocasiones encontramos expresiones adverbiales, no generales del español, sino caracterizadoras de un determinado texto o zona geográfica, usos preposicionales distintos, selección de una preposición como complemento de un verbo que es distinta para un hablante o para otro, ingresar en o ingresar a, esa variante, y también el uso de las conjunciones y de elementos de relación. Habrá que detectar si obedecen a una norma panhispánica o si son caracterizadores de alguna zona geográfica o de una determinada época histórica. Finalmente cerramos con interjecciones y vocativos en los que hay que intentar ver el origen, la procedencia histórica, la influencia indígena, las peculiaridades expresivas que pueden ser muy variadas en el mundo hispanohablante. Además, podemos encontrar necesario el comentario del pronombre con valor enfático del tipo ándale, ¿no? Es un uso pronominal que tiene fundamentalmente una función enfática, y muchos de estos usos de interjecciones y valores enfáticos, vocativos, etcétera, pues son muy caracterizadores, nos sirven para identificar procedencia de un texto o por lo menos si no de una determinada zona, de una determinada área americana, ¿no? También dentro de estos vocativos pueden estar fórmulas de tratamiento, ¿no? Del tipo mijo, mijita, etcétera, con anteposición del posesivo. Todo ello hace que nos ayude, el análisis de todos estos fenómenos nos vaya orientando hacia lo que debe ser la conclusión del comentario, ¿no? Donde podamos afinar o verificar aquellos datos que inicialmente hemos planteado en la apertura del comentario: fecha, zona en la que está hecha el documento, el texto que tenemos que comentar, características sociolingüísticas, tipos de texto, etcétera. La realización de las conclusiones tiene como misión extraer aquellos rasgos que son esenciales del documento, es decir, aquellos rasgos que permiten identificar o definir al texto como propio de una determinada zona, de un determinado tipo de hablante, etcétera, ¿no? Esos rasgos no son muchos, normalmente son pocos y pueden pertenecer a distintos planos del lenguaje, ¿no? Si estamos haciendo un comentario morfosintáctico, pues
pues evidentemente todos pertenecerán a la morfosintaxis, todos los que elijamos, ¿no? Pero cuando hacemos un comentario más amplio, a lo mejor lo más definidor de un texto no es la morfosintaxis, sino características del léxico o de la pronunciación. Aunque en el inicio hemos dicho lo que sabemos sobre fecha, tópica y crónica, autor y tipo de texto, en las conclusiones elegimos o hacemos que esos pocos rasgos esenciales que hemos seleccionado verifiquen la fecha que hemos propuesto, la zona geográfica, el autor y el tipo de texto. Siempre que sea posible, lógicamente, porque hay los rasgos que sean generales o los rasgos que no podamos manifestar como propios de una determinada zona o de un determinado autor, pues evidentemente son rasgos que no verifican ese parámetro, pero a lo mejor sí el tipo de texto, ¿no? Es importante tener aquí en cuenta el tipo de texto, porque muchos rasgos, sobre todo en el apartado morfosintáctico, dependen del tipo de texto que tengamos por delante. Y estoy pensando en un texto histórico, como por ejemplo puede ser una relación geográfica o una información, un interrogatorio en el que hay una persona que pregunta o que pasa un cuestionario y otro que responde. Evidentemente hay dos autores y el propio tipo de texto, interrogatorio, informe, relación geográfica, etcétera, condiciona muchas de las respuestas, con lo cual muchos rasgos de la estructura morfosintáctica o del uso morfológico de un texto pueden estar respondiendo simplemente a una tipología textual. Esos rasgos, todos los que seleccionemos, que ya digo no deben ser muchos, identifican y singularizan a este texto. De manera que, para explicarlo de otra manera, imaginemos que yo comento varios textos de distintas obras de Ricardo Guiraldi. Y extraigo una serie de conclusiones y veo que apuntan en una dirección. Pues a través de esos rasgos yo podría decir cómo es la lengua de las novelas de Ricardo Guiraldi, ¿no? Porque simplemente porque me permiten identificar y singularizar la forma de escribir de ese autor, la forma de reflejar a sus personajes. No es difícil sacar rasgos esenciales de un documento, simplemente muchas veces ese rasgo no es un rasgo concreto. Me refiero a lo siguiente, pues imaginemos que estamos utilizando o que estamos haciendo un comentario completo y vemos que hay debilitamiento de la S implosiva, de la N implosiva, de la D implosiva. Lo característico no es el debilitamiento de cada uno de esos rasgos, sino el conjunto. Un hablante tiene tendencia a el debilitamiento de la S implosiva y de muchas otras consonantes. Entonces, el rasgo que se manifiesta en las conclusiones, que se recoge en las conclusiones, es tendencia al debilitamiento del consonantismo implosivo, que se refleja en la ausencia o la pérdida de S, N, D, etc., ¿no? Y con detalle esos rasgos se han analizado en el apartado correspondiente y en la conclusión se extrae el uso final, ¿no? Por ejemplo, una conclusión puede ser en el aspecto morfosintáctico, pues la tendencia pues yo qué sé, al uso, a la dislocación de la marca de plural en los complementos, que lo vemos dentro de un texto, ¿no? Y eso puede ocurrir en casos de complemento directo presente, duplicado, ausente, etc. Pero el rasgo general es la dislocación de la marca de plural. El rasgo de la conclusión no siempre es el rasgo minucioso y detallado que hemos hecho en el comentario previo, sino que podemos ver que muchos usos verbales, usos de pronombres, etcétera, orientan hacia una tendencia o hacia una estructura más amplia en la lengua del autor. Y hasta aquí esta visión
rapidita, pero bueno, espero que sea de utilidad, sobre el comentario morfosintáctico de textos, especialmente orientado al texto histórico o al texto hispanoamericano, del texto del español de América, de cualquier época o de cualquier zona donde se habla español, en España o en América. Este apartado, pues te recomiendo que lo complementes con el de pronunciación, con el de léxico y con otros vídeos específicos para tener una visión completa de todo lo que se puede hacer para trabajar un texto. Como he dicho al principio, sé que el comentario de texto a veces da un poco de vértigo, de quebradero de cabeza, pero simplemente consiste en tener un esquema, en tener un método de trabajo, aplicarlo y en la medida en que ganes confianza y esa confianza la vas a ganar con la práctica, podrás hacerlo tuyo, podrás incorporarlo o darle tu toque personal y me alegrará si cambias radicalmente de sistema y tienes otro, pero que te funcione. Esto es lo principal y espero que esto sea para ti un punto de partida sólido. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Me despido hasta otro vídeo sobre algo que tenga que ver con el español de América o con la historia del español. Un saludo y hasta pronto.